Muy buenos días para todos. Gracias por haberme invitado a participar de este homenaje o de este acto conmemorativo de un nuevo aniversario del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976. Lamentablemente, por compromisos que tengo aquí en Córdoba, no pude asistir personalmente, pero con gusto quiero compartir con ustedes, más que reflexiones, que a mí me parece que cada uno de ustedes seguramente las tendrán ya o las van a sacar en estos días, simplemente las vivencias que significó para mí haber sido protagonistas de esos tiempos. Yo me vine a estudiar a Córdoba, procedente de mi Alicia querida, cuando tenía 17 años, en el año 1974, vine a estudiar periodismo. 1974 y 1975 fueron años en democracia, hay que decirlo de esta manera, gobernaba Perón e Isabel Martínez de Perón, la Argentina. Años muy ricos desde el punto de vista del intercambio de experiencias, en lo político también, y al mismo tiempo comenzaban a vivirse un clima de violencia muy peligrosa para los estudiantes y para la sociedad en general. Viniendo de Alicia, yo podría haber sido tranquilamente un idiota útil, tal como se lo denominaba a quienes no tenían una formación política, como los cuadros políticos que ya existían en esta Córdoba revolucionaria, rebelde, habría que decirlo de esta manera. Pero bueno, tuve la suerte de estar con vida. En esos años nos cuidábamos mucho porque había allanamientos todo el tiempo, toma de facultades, manifestaciones, represión con gases lacrimógenos, allanamientos. Muchas veces tuvimos que tirar los libros que teníamos en nuestros lugares, en nuestros departamentos, porque venían y seguramente requisaban todo. Íbamos a las asambleas, al comedor universitario, épocas realmente gloriosas para nosotros como jóvenes, pero al mismo tiempo muy peligrosas desde el punto de vista de que cualquiera podía ser secuestrado y ser chupado o llevado a algún campo clandestino o directamente ser asesinado, como ocurrió con muchos estudiantes, con centenares de estudiantes de esta Córdoba. Recuerdo también que en el 77 comencé a trabajar, ya había ocurrido el golpe de Estado, muy joven, en el diario Los Principios, que desapareció. Después pasé por una radio que en su momento estaba intervenida por los militares, que es LB2, Radio General Paz. De esa época recuerdo la censura, nos tocaba redactar algunos comunicados y teníamos la obligación de poner, cuando había un acto de tipo terrorista, la siguiente frase: la banda de delincuentes guerrilleros, autodenominada Montoneros, cometió tal atentado. No podíamos no dejar de poner ese tipo de cuestiones. Cuando vino la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 1979, nos prohibieron expresamente informar de esta misión que venía justamente a inspeccionar la existencia de campos clandestinos, de centros de tortura. Bueno, después me tuvieron detenido, esto que ustedes acaban de ver recién en el informe que hicimos para Telenoche en Revelados Clandestinos. Eso ocurrió en 1975, todavía estábamos en democracia. Me llevaron al D2, tuve la suerte de salir después de un interrogatorio donde vieron que no tenía nada que ver, por lo menos entre lo que ellos estaban buscando, que eran militantes de agrupaciones políticas. Y bueno, en esa época pudimos realmente experimentar cosas que hoy, recordándolas, decimos gracias a Dios que estamos con vida. Una última reflexión para hacerle a ustedes es la siguiente. En este informe de Revelados Clandestinos, una cosa que me llamó mucho la atención para que ustedes vean lo que significa a veces vivir en un clima de terror, de miedo, de dictadura, de represión. Traté de buscar a los compañeros que habían estado detenidos conmigo aquella madrugada de noviembre de 1975. Encontré a muchos. Cuando les dije que quería hacer este informe, me dijeron todos que sí, que no tenían problemas en participar, pero cuando llegó la hora de hacer la filmación, de grabar el testimonio, muchos de ellos me dijeron que tenían miedo, que no querían hacerlo, que no habían podido superar aquella noche en que habían sido sacados de sus casas, arrancados de la casa de sus familiares, vendados, llevados al D2, en un clima realmente de terror y de miedo. Y pude conseguir un par de testimonios, por cierto, pero eso me marcó también ahora de cómo a veces cada uno procesa de manera distinta el momento aquel que vivimos. Entonces, como reflexión o como pensamiento particular, que no quiero que ustedes lo asuman y trasladárselo como una cuestión cerrada, me parece que la obligación que tenemos en esta época es justamente valorar lo que es vivir en democracia, con el gobierno que sea, nos guste o no nos guste,
con la sociedad que tengamos, nos guste o no nos guste, pero me parece que si la democracia es imperfecta, si no nos gusta, hay que mejorarla. Sobre todo hay que estar convencidos de que es la única manera de salir adelante, es decir, del sistema de partidos políticos, de debate, de discusión, pero siempre en el marco de la democracia, nunca en el marco de lo que es la abolición de las instituciones, de una legislatura, de un consejo deliberante, de un parlamento. Realmente esto tiene que hacer carne en todos nosotros y particularmente exigir que se respeten los derechos humanos, por cierto, que se conozca la verdad y particularmente no volver a caer en ese pozo negro en que hemos caído a partir de marzo de 1976, aunque les repito que la violencia no comenzó exactamente esa fecha, la violencia ya venía de años anteriores y por supuesto se agudizó cuando los militares fueron dueños y amos de nuestras vidas. Les mando un abrazo a todos, gracias por haberme tenido en cuenta en estas circunstancias y por haberme invitado a participar de este acto y ojalá en la próxima pueda estar presente.